no joden, y no jóvenes no demandan, ¿sí? No demandan presencia de los adultos. Entonces es mucho más sencillo, ponen caras ahí, ¿sí? Grave horror, pero grave y tangible realidad que uno ve, ¿no? Entonces después uno ve... Sí, claro, claro. No, pero digo, dejá de lado, después vamos para ahí, ¿no? Pero el tema es, se naturaliza la relación y básicamente lo que se hace es se libera a uno de hacer otras cosas, porque están haciendo eso, que genera dos cosas. Por un lado, temor a lo que pueda sucederle, y ahí aparecen los peligros, y por otro lado, fascinación de todo lo que pueden hacer y que a nosotros como adultos nos parece bárbaro que Menganito que tiene 4 años y el otro que tiene 8 y el otro que tiene 12 hacen tal y tal cosa y eso nos congratula mucho. Pero no tenemos ni idea muchas veces lo que sucede y sobre todo lo dejamos solos, ¿no? Y con poco control sobre lo que allí sucede. Esa es la norma en general, y no la norma en el Uruguay, la norma en general en todos los lugares. En parte, ¿por qué? Porque no tenemos esa cultura digital que nos permita, entre otras cosas, conocer mejor y poder llevar mejores controles sobre lo que funciona, que sería un aspecto de la cosa. Y el otro sería la posibilidad de conocer mejor para que en lugar de esto ser un generador de brechas digitales, sea un generador de puentes digitales. ¿Sí? Tendemos a verlo como algo que separa, pero en realidad potencialmente puede tanto separar como juntar. Eso no depende de la tecnología, depende de la actitud que tengamos como adultos frente a ello. Y eso me parece importante precisarlo. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario sobre esto? Y cuando digo joden, porque los niños, entre otras cosas, joden, ¿no? O sea, y los padres hoy están digamos, estimulados ocupados, cansados, entonces hay muy poco tiempo. Un ingeniero que se llama Joseph Weizenbaum decía por allá por el final de los 70 que la computadora había aparecido justo en el momento que la cultura estaba por estallar, que la sociedad estaba por estallar. Y creo que tenía mucha razón, que era en un momento donde la mujer empezaba a salir al mercado laboral, empezaban otras cargas en la familia, se empezaba a digregar lo que eran los roles familiares, y la computadora viene a ocupar hoy un lugar central en la continentación, en el sostén y en la compañía de la mayoría de los jóvenes. Y la computadora y la televisión, ¿no? Y hoy la televisión, más los videos, más YouTube, más toda esa conjunción, que hace que sea como el lugar de referencia hoy de muchos jóvenes, que pasan más horas con una pantalla que con sus padres. No es culpa de nadie, es una realidad, ¿no? Digo, es una realidad situacional en la que estamos. Pero además, ¿qué pasa? Esa pantalla ofrece una cantidad de cosas que son muy atractivas. A veces más atractivas que nosotros mismos como padres, ¿no? Entonces, realmente es difícil el estado ese de desconexión, porque cada vez es un círculo virtuoso, en el sentido de que cada vez hay más niños más solos, cada vez se generan mejores contenidos y eso lo que va haciendo es cada vez digregando más a las generaciones. Pero además pasan otras cosas. Estamos hablando de jóvenes, pero en realidad la tendencia hoy es a que cada vez más los adultos sean los que empiezan a predominar en las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente dentro de poco observemos una migración de muchos de los jóvenes, ¿no? Ya cansados, tanto jovato en las redes, empezando a migrar hacia lugares donde se puedan hacer cosas sin que nosotros estemos ahí, nosotros molestando, ¿no? Y esto es algo que se observa. O sea que mayores, por ejemplo, de 55 o 60 años, también empiezan a incursionar en las redes, un poco a punto de partida de sus nietos, de sus hijos, y empiezan a poblar, y empiezan a poblarlo con sus formas de estar en el mundo, que son diferentes a las de los jóvenes, ¿no? Entonces está la mamá que le pone en el muro, nene, no te olvides de tal cosa, ¿no? Pobre pibe, se quiere matar, tiene 15 años, le ponen en el muro, pero bueno. El 64% de los adolescentes conectados afirma que saben más de Internet que sus padres, el 66% de sus padres lo reconoce, ¿no? Y el 34% miente. Porque en general, no sé que uno sea analista de sistemas o ingeniero, los chiquilines en algunos aspectos saben más que nosotros. Saben más del ocio y la comunicación. Esa también es la realidad. No es que sepan más de todo, no es verdad. Y lo que ellos saben uno puede aprenderlo rápidamente, ¿sí? En 4 o 5 horas uno puede saber más o menos. No te rías, está estudiado. No es al azar 4 o 5 horas.
uno puede, en 5 horas de capacitación, pueden saber más o menos lo que ellos parece que hicieran y que es muy difícil, pero que en realidad muchas veces utilizan software que es muy amigable y que permite hacer cosas muy maravillosas de forma muy fácil. Muy sencilla. Cuando uno les pregunta cosas que tienen que ver de repente con algo más sofisticado, no tienen ni idea, ¿sí? Pero bueno. Y a medida que se llega a la adolescencia, los hijos manifiestan conocer más de Internet que todos sus padres. Cuando son chicos todavía, hasta los 8 o 10 años, creen que cuando se les pregunta quién sabe más de Internet en sus casas, la respuesta principal es yo, ¿no? ¿Quién sabe más? Yo. A partir de los 10 años, yo. Después que le preguntan quién sabe, después de vos, quién sabe más, generalmente dicen los hermanos mayores, ¿no? Después las hermanas mayores. Después, los padres, después las hermanas y hermanos menores y después la madre. Eso se repite en varios lugares del mundo y tiene que ver con la relación de la mujer, de género femenino en realidad con la tecnología, que es distinto, es distinto. Si ustedes lo ven en los videojuegos fue muy claro, hasta la llegada del Wii, el único videojuego que había pegado realmente había sido el Pac-Man, ¿no? Salvo el Pac-Man, después en general estoy hablando, el género femenino no se había logrado identificar con personajes. A partir de la llegada del Wii eso ha cambiado y es una plataforma que ha generado muchísimo más juego del sexo femenino, lo cual es muy bienvenido porque seguramente eso genere círculos virtuosos de generar también contenidos que sean más atractivos también para las niñas y para las adolescentes. Este es el panorama de las redes y si lo graficamos de otra manera, tendríamos que, por ejemplo, que Twitter o Facebook, que hoy tiene 500 millones, sería el tercer país del mundo en población, ¿no? Después de China, India y después vendría Facebook, ¿no? Es medio terrible pensarlo así, ¿no? Pero es así. Entonces, fíjense en el potencial que tiene Facebook, ¿no? De manejar, no sé, casi lo que quiera. O sea, hoy parte de las peleas que hay, digamos, en Internet pasan por Facebook, por Google, ¿no? ¿Quién tiene el control? ¿Cuál es la plataforma que vaya a controlar el caudal y el flujo de entrada y salida de la información, ¿no? Esto es una cosa muy atractiva, pero graficada así, que era como yo le decía hoy al comienzo, se ve de otra forma diferente que si ustedes lo leyeron, que fulanito tiene, que tal red tiene tantos millones y tal otra tiene tantos otros. Y estas son formas a veces que por ejemplo, uno puede utilizar en las clases, ¿no? Los que son docentes, ¿no? La imagen para ellos dice mucho y muchas veces dice mucho más que una cantidad de texto y sin embargo uno desaprovecha esas instancias que tiene, ¿no? Y en Internet se pueden encontrar miles y millones de imágenes que dan cuenta de temas mucho mejor que varios textos y varios artículos. Ha habido un cambio, lo hemos hablado, en las estructuras educativas, en la familia y en muchos de los hábitos modernos. La comunicación adolescente ha encontrado el nuevo territorio del chat y los MS para desplegarse. Que además esto genera dislocaciones de lo que son los espacios, porque por ejemplo, si ustedes ven una fiesta o en un cumpleaños donde haya adolescentes, ¿no? Hay un lugar donde está todo el mundo y ellos están en otra dimensión, están ¿no? mandándose textos y si bien están presentes ahí, están ausentes en parte y están conectados a sus propias redes, como yo les mostraba al comienzo. O sea que esas redes con los celulares van cada vez más presentes. Y cada vez más las redes que empiezan a meterse más con los dispositivos móviles, tipo Facebook, cada vez más, digamos, hay una conjunción de espacios y tiempos diferentes en un mismo lugar. Esto llevado a la educación genera una serie de problemas que no voy a abordar hoy, pero que son bien interesantes para pensarlos, ¿no? Porque es decir, cuando uno introduce tecnología, no puede no introducir las redes sociales. Y si las introduce, tiene que saber que cuando introduce eso, introduce a otra gente. Entonces, estamos acostumbrados a clases donde hay un número acotado de gente, 25, 20, 30, 15. Y realizan, como decíamos hoy, varias actividades en simultáneo, ¿no? El multitasking, la posibilidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, es uno de los requerimientos cruciales hoy de estar en el mundo. O sea, es muy difícil hoy hacer solo una cosa a la vez, ¿no? Aunque seamos hombres, antes que lo digan ustedes.
estamos acostumbrándonos a hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Bien, mejor, peor. Lo cierto es que en realidad hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Porque sobre todo las cosas que implican el manejo del lenguaje, se puede hacer una cosa a la vez. O sea, no, esto es como soplar y comer gofio, no se puede con el mismo dispositivo hacer dos cosas a la vez. Entonces, no podemos de repente, yo qué sé, leer y hablar, o sea, leer y hablar de otra cosa diferente, porque está en juego el lenguaje. Se pueden hacer cosas que no choquen entre sí, pero lo que sí es claro es que cada vez estamos más estimulados a hacer varias cosas al mismo tiempo, tener varias ventanas al mismo tiempo, y eso recablea también lo que son los tiempos de atención de los jóvenes en la clase, que están acostumbrados a ese fluir de información y que si uno viene a leerles un cuento que uno le dice de antemano, bueno, le voy a leer un cuento que va a durar 45 minutos, seguramente colapsen la mayoría, ¿no? Uno mismo. Porque los tiempos de atención seguramente cada vez sean más cortos. Yo hasta donde sé, digamos, 20 minutos es como el tiempo, digamos, crucial para mantener la atención. A partir de ahí ya uno empieza a pensar, bueno, hoy es sábado, de tarde que hacemos, ojalá que no esté nublado, ¿no? Todas esas cosas que ya están pensando ustedes, porque hace 20 minutos que estamos acá, entonces les pido que vuelvan a tener la atención acá, por favor. Pero eso pasa, eso no tiene que ver no solo con lo que yo hago, sino que pasa que todos tenemos una atención X y que pasado ese tiempo empieza a decaer. El tema es que el dispositivo escuela, por ejemplo, no está pensado para eso. O sea, está pensado para que nosotros nos decían cuando éramos chicos que la atención duraba 45 minutos, ¿no? No sé de quién, pero es difícil, ¿no? Y si uno lo ve, por ejemplo, en YouTube, que cada vez que ellos marcan los 10 minutos como un tiempo importante para los videos, no es porque sean, digamos, no es que quieran amarretear ancho de banda, ¿no? Es porque saben que después de 15 minutos de alguien que esté viendo un video, la atención empieza a decaer, ¿no? Y entonces, ¿acá qué pasa? Esto se iba cuestionando. Lo de antes estaba mal y lo que teníamos eran sujetos que eran mucho más dóciles, ¿no? Mucho más reverentes, que no se animaban a decir cosas. O tenemos sujetos que son más irreverentes o más con déficit atencional, como decíamos hoy, o que en realidad lo que hacen es que determinadas cosas ya no las toleran más. Y digo, ahí hay todo digamos, todo un núcleo para pensar, donde obviamente hay cosas que son opinables. Hay autores que dicen que esta generación nacía en el multitasking, uno no debiera confiar en nadie mayor de 30 años, ¿no? Porque, digo, no tienen, entre otras cosas, no tienen compromiso. Cuando uno va a contratar gente, muchas veces, marzo, abril, mayo, ¿no? Contrata gente, jovencitos, ¿no? Y muy suelto de cuerpo, te dicen, pero mire que yo en enero me voy para La Paloma. Sí, bárbaro. Uno piensa, ¿no? Acto seguido uno piensa, sí, bueno, generarás 10 días de licencia, tendrás tus 10. No me estás entendiendo bien. O sea, se van. O sea, van a trabajar hasta enero y después de enero vemos y a la vuelta vemos, ¿no? Entonces, ya aquel commitment, aquel compromiso que había con una empresa de trabajar ahí, hacer toda la carrera y jubilarse, es tiempo pasado, ¿no? O sea, no solo la gente cambia como en los 90, 7 u 8 veces de trabajo, sino que estamos llamados también a cambiar 3 o 4 veces de profesión. Y eso es bien interesante, porque eso implica, entre otras cosas, la necesidad permanente de reconvertirse. Pero reconvertirse en el más amplio sentido. O sea, llegar a reconvertirse profesionalmente, ¿no? Creo que todavía acá nos falta un poquito para eso. Pero es una cosa que interpela muchísimo lo que es el sistema educativo, ¿no? Porque uno estudiaba para siempre, o sea, iba a tener conocimientos que iban a durar para siempre. Y lo que nos están diciendo es que no van a durar para siempre y que además vos te vas a tener que reconvertir y cambiar 3 o 4 veces de funciones en tu vida. Está complicado. Bueno. Y la otra cosa de las redes sociales es que se alteran las concepciones de lo íntimo y lo privado, ¿no? Entonces, digamos, la gente se tira los pelos, dice,
bueno, cómo las cosas que publican. Antes, digamos, lo privado estaba en un cajoncito con la foto y se compartía con pocos y ahora, ¿no? Vos vas por Facebook y ves las intimidades de todo, incluso Daisy Tour